Buen día. Hoy iniciaremos hablando sobre los populismos latinoamericanos, presentado por Edison Nicolás Arias y quien les habla, Laura Tatiana Rodríguez Santamaría. Presentado por la materia de Política Latinoamericana Comparada, Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, docente John Harold Rosso. Inicialmente, el autor comienza a hablar mencionando una serie de fechas importantes en las cuales se da fin a una serie de manifestaciones que fueron organizadas con el fin de nacionalizar y acelerar los derechos de los obreros en México y en todo el mundo. Iniciando entonces en México el 1 de mayo de 1938, luego en Buenos Aires el 17 de octubre, para protestar contra la dimisión forzada y el cancelamiento y el encarcelamiento de Juan Domingo Perón. Y finalmente en Colombia el 7 de febrero de 1948 con Jorge Eliezer Gaitán. El populismo surge entonces como una nueva forma de política presentada en las escenas nacionales de Latinoamérica a comienzos de los años 20. Estas se manifiestan así como una nueva generación de políticos de clase media, tanto civiles como militares, y algunos de ellos llegaron al poder político en su mayoría ganando las elecciones. El poder que originó principalmente estos nuevos gobernantes se origina principalmente por las masas urbanas, la lealtad de los campesinos y los obreros, y estos líderes populistas se caracterizan por organizar gigantescas elecciones con el patrocinio del Estado y proyectando grandes programas de cambio económico y social. Estos programas suscitan una considerable oposición tanto interna como externa. Procuraban entonces consolidar y diversificar la economía, alentando la industrialización, sobre todo en México, en Argentina y en Brasil. Estos personajes populistas lucharon por una distribución más amplia de la propiedad rural sobre México, Guatemala y Bolivia. Y pues el propósito principal era redistribuir las riquezas y nacionalizar las empresas extranjeras, en especial las empresas petroleras y mineras de transformación y agropecuarias. Más que todo, adoptan entonces numerosas dimensiones en materia de seguridad, en materia social y en materia de leyes y códigos laborales. Estos programas entonces brindaban una protección estatal frente a las fluctuaciones del mercado y el control limitado de los capitalistas nacionales e internacionales. El autor presenta entonces como líder populista en 1930 a Getúlio Vargas, influyente político de Río Grande do Sul, designado como presidente interno por los militares, quienes derrocan al presidente en ejercicio. En Argentina surge el desconocido coronel Juan Domingo Perón, considerado como uno de los más notables en la navegación de líderes y sin duda uno de los más poderosos y controvertidos, elegido como presidente en 1946 y elegido en 1952. Para este mismo año, en Bolivia, tras ganar las elecciones, apareció otro líder populista, Víctor Paz, con su movimiento nacionalista revolucionario, que toma el poder violentamente contra los militares, y luego en 1944 Juan José Arévalo y luego Juan Jacobo Arbenz dirige Guatemala en un proceso de cambio e inspiración estatista conocido como los 10 años de la primavera. En 1924, en Perú, surge el líder Víctor Raúl Haya de la Torre, un intelectual poco conocido que formuló un nuevo partido político conocido como la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Por último, en Colombia, en 1928, surge o aparece Jorge Eliezer Gaitán, que pasa a ser representante, a ser una figura política nacional, y luego recorre el país condenando la matanza de las bananeras. En 1946 este estuvo a punto de ganar la presidencia, pero pues se le impidieron las dimensiones de los liberales.
De todos estos líderes mencionados, solamente Lázaro Cárdenas llegó al poder en México en 1934. Él pudo terminar legalmente la Constitución en su periodo presidencial. Dicho pues todo esto, el populismo no puede ser comprendido sin antes hacer referencia a la oposición nacional como una intención, pues los procesos políticos anteriores iban encaminados más que todo a atacar el orden social y sus élites tradicionales. Esto conlleva una confrontación conflictiva en donde se enfrentan diferentes ideologías y explican una parte de los aspectos autoritarios y no democráticos de este fenómeno. Por otra parte, las élites económicas y políticas tradicionales latinoamericanas enfrentaban un problema como era el construir ordenadamente las sociedades con la participación de las masas. Por lo tanto, la nueva política de mediados del siglo se forma porque las élites tradicionales no quisieron o no pudieron presentar argumentos o políticas efectivas contra ella. Así entonces las élites en diferentes países confiscaron las tierras y se oponen al derecho de poseer bienes raíces, considerado como la política de atraco. El objetivo principal en este caso pues era despojar de los bienes raíces a quienes se encontraban en lo más alto de la sociedad, fueran ricos o no ricos de nacimiento. Todas estas acciones legitimaban las instituciones estatales, en donde estas políticas no solamente llevaban a la restricción de las libertades democráticas y los derechos civiles. Por lo tanto, para la sociedad alta de la época, estas acciones eran un sinónimo de aumento de corrupción de pequeña a gran escala. En Argentina y en Brasil, con Vargas y Perón respectivamente, se destacan nuevas constituciones para que los líderes pudieran permanecer en el poder y el ejecutivo ampliara sus atribuciones, dejando esto como resultado los estados policíacos en los que se prohíben los partidos de oposición. Por otro lado, las élites comenzaron a comprender que la verdadera enfermedad de sus conciencias, de sus sociedades, radicaba en la ignorancia. Y consecuente a esto, los líderes se proponen entonces realizar mejoras en el sistema de educación para contrapesar el poder de la iglesia, por medio de nuevos textos y métodos pedagógicos. Esto en Colombia se ve reflejado con Jorge Eliezer Gaitán, que se preocupaba por realizar reformas siendo ministro de Educación. Y otro de los hechos más importantes durante esta época, durante este periodo de populismo, fue la creación del partido de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria por Gaitán. El régimen peronista, por otra parte, publica una serie de manuales de historia revisados y asimismo, en la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, en México, se implanta un nuevo sistema educativo denominado como la Escuela Socialista. Como ya se ha mencionado, otro de los cambios de la transición fue la transformación del discurso. El discurso político iba dirigido hacia las masas, hacia los obreros y hacia los campesinos. La palabra del pueblo tenía entonces una connotación peyorativa y empieza a utilizarse con sentido casi heroico. En Estados Unidos, sin embargo, la palabra del pueblo no hacía referencia a todas las personas que conformaban la sociedad, sino que solamente iba dirigido hacia los hombres, específicamente blancos, dejando por fuera mujeres y hombres negros. Es probable que esta visión sexista haya sido aplicada en el populismo latinoamericano. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, el populismo se caracterizaba por ser una política continuada, una política que había tratado de realizar lo que otros países habían tratado siglos de hacer. Se consideró como un movimiento movilizado por personas de carácter fuerte, por lo general de clase media, y pues estos personajes sin duda alguna tenían una personalidad carismática. En términos generales, el populismo fue comprendido como una movilización de ciudadanos pobres y ordinarios contra los ricos, en cabeza de personajes de clase media. Este movimiento fue visto en América Latina de manera nacional y centralizado,
Y los líderes de este movimiento no fueron reaccionarios ni revolucionistas, puesto que no trataban de volver a una época pasada, no deseaban precipitarse en un orden social distinto al que vivían, pues creían que la forma en la que se debía dar el discurso, la forma en la que se tenía que manifestar con el pueblo, era una combinación de una continuidad y un cambio que llevaría a la mejora social. Por ello buscaban cambiar la relación entre el pueblo y el gobierno o el poder. Sin embargo, muchos estudiosos mencionan que la implicación de estas características multiclasistas influyen en lo que es este movimiento populista. Y para finalizar, pues estas son nuestras referencias. Muchas gracias.